Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Estamos estudiando este Evangelio todos los domingos en la mañana. El último sermón vimos al Señor Jesús en las bodas de Caná, transformando el agua en vino, haciendo ese principio de señales. Y ahora vamos a leer el texto de Jesús purificando el templo. Leo para ustedes San Juan, capítulo 2, versículo 13 hasta el 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Le dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hasta aquí nomás vamos a leer, y en este texto vamos a meditar en este sermón. El versículo 13 nos da el marco introductorio. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Entonces, cuando nosotros pensamos en la Pascua, tenemos una idea de Pascua que nos ha sido sembrada en nuestra cultura porque es lo que se entiende como Pascua cristiana. Y esto básicamente, ¿verdad?, porque el catolicismo romano ha establecido eso como una celebración, como parte de el calendario que tiene la Iglesia Católica. Pero tenemos que pensar en la Pascua que celebraban los judíos. Esta era la primera de 3 solemnidades que tenían durante el año, en la cual todo varón judío debería participar si no tenía algún impedimento físico, si era mayor de 12 años, tenía que presentarse en el templo. Ustedes recordarán que el Señor fue al templo cuando tenía esa edad. Esto ya viene desde lo que fue establecido en el Éxodo. En Éxodo 12:43, Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Y obviamente allí venía toda la descripción de cómo debían guardarlo. Se guardaba en el mes de Abib, se hacía Pascua para Jehová, porque ese era el mes en el que Jehová había sacado de Egipto al pueblo, de la esclavitud. Entonces sabemos que estaba haciendo memoria del tiempo en que lo sacó de Egipto, y eso fue instituido, ¿verdad?, cuando Israel estaba allí en Egipto, la primer celebración, pero luego ya como una liturgia, como una ceremonia religiosa en el desierto. Entonces, en Éxodo capítulo 12 es donde está el relato de cómo ellos debían celebrar esa Pascua. Debían comer unas hierbas amargas, no debía haber pan leudado, ¿verdad? Debían comer el cordero que había sido quemado, debía ser consumido por completo,
con una familia, y si no una familia se ponía de acuerdo con la familia vecina. Y recordarán ustedes la sangre que era colocada en los postes, ¿verdad?, y en el dintel de las puertas, y eso les protegió del ángel que llegó allí a traer la muerte a todos los primogénitos, y en el caso de los judíos que celebraron esto, ellos no murieron. Entonces, esa misma celebración de la libertad debía ser recordada de manera perpetua por Israel. Estaba relacionada también con la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás los panes sin levaduras como yo te mandé en el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, que entonces en este tiempo ellos celebraban solemnemente el hecho de que Dios había hecho morir a los primogénitos de la tierra de Egipto. Sin embargo, había pasado por alto en las casas de los israelitas porque estaban marcadas con la sangre del Cordero. Obviamente, entonces, hay una relación con el sacrificio de un animal inocente, y sin duda nosotros entendemos esto ahora a la luz del sacrificio de Jesucristo. Esa sangre derramada tenía que ver con la expiación, por eso era un cordero, el cordero que leímos antes, que Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, vean cómo todas estas cosas tienen alusión a Jesucristo ya desde antes en las ceremonias que tenía el pueblo hebreo. El Nuevo Testamento nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, hermanos, los creyentes tenemos una nueva Pascua que no es una nueva ceremonia, sino que nuestra Pascua es Cristo. Él fue el Cordero que fue sacrificado para darnos el perdón de nuestros pecados. Ahora, tenemos entonces en mente esta idea de que había en Jerusalén esa ceremonia religiosa y Jesús, que estaba con los discípulos en Galilea, recuerdan los discípulos que él había llamado y habían estado en Galilea, hizo el milagro allí en las bodas, y ahora dice el texto que suben a Jerusalén. Algunas personas se preguntan por qué suben si cuando lo miran en el mapa más bien baja. Bueno, la idea, eso tiene que ver con la altitud. Galilea estaba 200 metros bajo el nivel del mar, en cambio Jerusalén estaba 750 metros, era una ciudad que estaba en lo alto. Entonces, cuando se refiere a Jerusalén, siempre se dice subieron a Jerusalén. Y esta idea también permanece en el entendimiento espiritual, porque siempre la idea de Jerusalén, en el sentido espiritual, es una ciudad que está en alto, en un monte. La iglesia está en alto. La iglesia debe ser observada y vista como un candelero, como una luz que se pone en alto y brilla. Entonces es Jesús quien va allí con sus discípulos. Tengamos en mente todas estas cosas: Pascua, sacrificio, templo, limpieza. ¿Y qué pasó? Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Qué hacen estas personas allí en el templo? Bueno, recordemos que el templo no era solo un edificio, el santuario. Obviamente se llamaba templo a todo el área circundante. Los sacrificios se realizaban en la parte de afuera, no solamente estaba el lugar santo y el lugar santísimo, sino todo lo que rodeaba el templo, que también era considerado como parte del templo. Entonces, como era necesario realizar sacrificios y había personas que venían desde muy lejos, los vendedores habían aprovechado esos espacios aledaños al lugar donde se sacrificaban los animales para colocar allí sus animales y venderlos. Como venían también personas de otros lugares y no disponían de la moneda local de los hebreos,
para realizar las ofrendas, entonces también habían quienes cambiaban el dinero, quienes cambiaban la moneda. Estos eran los cambistas. Y entonces, cuando Jesús llega allí a esa área completa del templo, encuentra allí una gran cantidad de animales, de ganado. Imagínense lo que habrá sido eso. Estamos hablando de fiestas multitudinarias. Debían venir todos los israelitas. Entonces era una gran cantidad, era como una subasta de animales preparados allí para vender. Encima se habla por los mismos estudiosos, no solo los teólogos, de toda la trama que había entre el sacerdocio de los judíos con el negocio y la manipulación de las cosas. Anás, que era uno de los sumos sacerdotes, tenía sus grandes negociados con la venta de los animales. Dice Hendrickson que era muy posible que cuando alguien llevara su propio animal para que ese animal fuese sacrificado, los jueces que estaban entre las personas del sacerdocio determinaran que ese animal no era un animal apto, y entonces así forzaban a las personas a comprar los animales allí. Entonces obviamente Jesús vio eso y tuvo gran indignación, y dice versículo 15, haciendo un azote de cuerdas, que no sería nada raro entre medio de tantos animales conseguir unas cuantas cuerdas, y echó fuera del templo a todos, hasta los animales los fue corriendo con ese azote, ovejas, bueyes, y estaban las mesas de los cambistas y las volcó, y a las personas que vendían palomas. Recuerdan ustedes también que cuando alguien era pobre y no tenía para ofrecer un cordero, podía ofrecer 2 tórtolas y un palomino. Eso fue cuando José y María tuvieron que llevar la ofrenda en el nacimiento de Jesús. Bueno, también a ellos le dice, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces vemos que el Señor está haciendo aquí una limpieza en el sentido espiritual. Está diciendo casa de mi Padre. Y esto realmente podría despertar grandes inconvenientes para Jesús. Sin embargo, vemos en la narrativa de Juan que no se centra tanto en esta frase de Jesús hablando de Dios como su Padre, sino más bien que los enemigos se enfocan en la autoridad de Jesús. Por eso le preguntan a él qué señal hacía. Pero lo importante aquí es que veamos que Jesús quiere limpiar el templo. Cuando uno ve el mismo relato en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a notar que la limpieza del templo aparece al final de los evangelios. En cambio aquí en San Juan aparece al principio. Entonces esto ha generado algunos problemas de interpretación. Algunos han dicho, es que Juan está tomando de los otros evangelios y los ha colocado aquí en el principio. Y otros han dicho, no, esto se refiere a 2 limpiezas. Juan relata la limpieza del templo, la purificación del templo al inicio del ministerio del Señor Jesús, y los otros evangelios relatan de una purificación al final del ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo 3 años de ministerio público terrenal. Entonces en esas oportunidades, ¿verdad?, en el que Él fue a Jerusalén, tuvo que haber ido 2 veces, 3 veces. Entonces en esas oportunidades pudo haber acontecido. Debemos considerar esto. Los dos relatos tienen que ver obviamente con la Pascua. En los dos relatos se vuelcan las mesas de los cambistas. El Evangelio de Marcos dice que en ese momento prohibía a la gente transitar cargando cosas. En los 2 relatos, tanto en Juan como en los sinópticos, se echan fuera los vendedores, pero solamente en el relato de San Juan, Jesús habla de su cuerpo, cuando Él dice,
destruid este templo, en referencia a sí mismo. En los relatos de los sinópticos, en cambio, se hablan de que sus enemigos querían matarle. Y solamente en los sinópticos está relacionada la purificación del templo con la entrada triunfal. Entonces, hermanos, podemos tener confianza en entender de que estas fueron dos limpiezas. Esta que hace el Señor Jesús al inicio de su ministerio, donde evidentemente no generó incomodidad en los religiosos hebreos, pero no fue algo tan fuerte como para que ellos llegaran al punto de querer matarle. Recordemos que todavía el Señor no era conocido grandemente, entonces pudo generar un poco de incomodidad lo que Él hizo, pero fue efectivamente en la última oportunidad antes de su muerte cuando Él purificó el templo por segunda vez. Y al finalizar vamos a meditar en una posible también interpretación de eso. Entonces, hermanos, decimos que en toda esta situación se pone en evidencia la corrupción que había en el sacerdocio hebreo. La religión judía ya había devenido a una práctica netamente religiosa y externa, ceremonial, sin la obra de Dios allí, sin depender de Dios, de su palabra, del temor de Dios. Era ya una religión vacía, sin el consentimiento de Dios en eso, más bien en gran oposición a lo que Dios pedía. Estas personas que estaban allí negociando, tanto los cambistas como los vendedores de los animales, incurrían en muchos pecados. Los otros evangelios, los sinópticos, dice que Jesús los llama ladrones. Y si los llama ladrones es porque eran ladrones. Dice, no hagáis de la casa de mi Padre cueva de ladrones. Había una falta de temor en ese día, que era un día sagrado para una ceremonia especial. Todos esos días previos a la Pascua y el día de la fiesta, los días de la fiesta de los panes, y también una falta de temor del lugar al que en el cual estaban, que dice casa de oración. Esta será casa de oración, dicen los sinópticos. Por eso esta reacción de Jesús. Algunos dicen, ve, Jesús se enojó. Jesús estaba allí con una ira santa, hermanos, totalmente justificado, y ningún pecado había en él en esto. En volcar esas mesas, en agarrar el látigo y sacar a esas personas que estaban haciendo algo realmente aberrante. Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Pensemos tan solo por un momento lo sagrado que era para los hebreos cuando Dios los mandó a construir un tabernáculo. Cuando la presencia de Dios se manifestaba allí. ¿Cómo sufrieron los hebreos cuando fueron llevados cautivos y Jerusalén fue destruida y fue destruido el templo? ¿Cómo clamaron para volver y para reconstruir? Y ahora, una vez más, ellos, alejados de Dios, haciendo de ese lugar de adoración un lugar de mercado. El Señor Jesús hace referencia a un salmo, que es el Salmo 69:9. Dice, porque me consumió el celo de tu casa. Y esto lo dice David, y obviamente David en la defensa del templo, del lugar de adoración, y aún así sufriendo injurias, y Jesús lo aplica a él mismo. Dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La idea es los insultos o las injurias de aquellos que te insultaban cayeron sobre mí. Es decir, esas personas que estaban allí, no solamente los vendedores que aprovecharon esa oportunidad, sino también todo el sacerdocio, todos estaban blasfemando, tomando en vano el nombre de Dios, afectando la pureza de la adoración. Y cuando Jesús hace eso, entonces encima critican y acusan a Jesús y en última instancia lo quieren matar.
Qué triste es pensar entonces en esta situación espiritual, pero vean el celo del Señor Jesús, esa relación con su Padre. El que se juega por algo, dice, no, esto no puede ser, aquí se está ofendiendo el nombre de Dios, este es el lugar de adoración. A purificar esto, a limpiarlo. ¿Con qué autoridad haces eso? Ahí viene la acusación de los judíos, le piden una señal. Versículo 18, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús le responde así, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En primer lugar, consideremos esto, cuando ellos le piden a Jesús credenciales, era muy claro para estas personas, líderes religiosos, que Jesús no era un loco, ni un maniático, ni un matón. Porque si usted ve un loco haciendo destrozos, nada más se encarga de sacarlo, ¿verdad? Y mandarlo a algún lugar. Pero usted no se acerca a un loco y decirle, ¿y usted qué autoridad tiene para venir a hacer aquí estas cosas? Entonces estaban considerando que Jesús estaba actuando con una razón de ser. Y esa razón de ser tenía que ver con una autoridad espiritual. Esta era una manera que se hablaba con alguien que tenía autoridad espiritual, por ejemplo, con un profeta. A los profetas se le pedían señales o evidencia de que era Dios el que estaba hablando por ellos. Entonces Jesús le da esta señal, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Evidentemente, los que escucharon estas palabras tenían su mente centrada en las cosas materiales. Y sin duda Jesús está usando aquí esta figura del lenguaje en referencia al templo, pero no apuntando al templo, porque la misma interpretación del pasaje nos dice que Jesús no hablaba del templo, de las paredes, de la piedra, sino que hablaba de sí mismo. Entonces es una señal maravillosamente apropiada. Cualquiera que pudiera restaurar el templo en los 3 días siguientes a su completa destrucción, debía ser juzgado con autoridad para regular las prácticas del templo. Esta palabra destruir nos dicen los eruditos del griego que puede referirse tanto a la demolición de un edificio como a la destrucción de un cuerpo humano por medio de la muerte. La religión falsa se va a enfocar nada más que en las cuestiones materiales o en las construcciones, pero el Señor Jesús está hablando de su obra en la cruz. Ustedes recordarán que al final del juicio que le hacen al Señor Jesús antes de que sea ya sentenciado a muerte, unos falsos testigos se presentaron y dijeron, Él dijo que iba a destruir este templo. Y eso fue prácticamente que determinante en la sentencia del Señor Jesús, a pesar de que eran falsos testigos. ¿Y por qué eran falsos testigos si el Señor dijo destruir este templo? Bueno, una vez más, porque Jesús no hacía referencia al templo. Jesús hablaba de sí mismo, Jesús se refería a su cuerpo. ¿Cuál era entonces la autoridad que tenía Jesús para poder determinar cómo se debía actuar dentro del templo, qué era lo correcto, qué era lo incorrecto, y ser Él el que regula esas cosas? Es que Él es el Hijo de Dios y el que iba a morir para salvar a su pueblo, que iba a resucitar y que iba a ser nuestro templo para adorar a Dios. Él hablaba de sí mismo. Es un pasaje maravilloso cuando uno puede comprender la lección espiritual que hay detrás de todo esto. La limpieza del templo por parte de Jesús atestigua su preocupación por la pureza en su culto. Una relación correcta con Dios en el lugar supremo designado para servir como punto focal de la relación entre Dios y el hombre. Esto dice un teólogo.
El templo necesita ser limpio. El templo donde Dios es adorado es purificado por el Salvador. El Señor Jesús estaba entonces diciendo, este templo que aquí ven, luego el Señor lo dice, lo aclara, iba a ser destruido. No iba a quedar piedra sobre piedra. Pero el templo donde Dios es adorado, en Jesucristo, iba a levantarse de entre los muertos. Ese templo es donde se realiza el verdadero y definitivo sacrificio. En Jesús, donde hay verdadera salvación. Y pensemos que Jesucristo resucitado nos habla de la iglesia como su templo. Es Él la cabeza de su iglesia y es la iglesia su cuerpo. Dice Romanos 12, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces esta misma metáfora la utiliza Pablo diciendo, no es el templo de piedras, no es ese lugar, aunque ese lugar debía ser un lugar de honor, de honra, de respeto, de adoración. Es Jesús que muere y es en Jesús que podemos adorar al Padre y es por medio de Él que podemos tener relación con Dios. Pero es Jesús ahora la cabeza de este templo que es la iglesia. El Señor resucitado envía su Santo Espíritu y su Espíritu mora en su templo. Este santuario, dice Hebreos, hecho sin manos. Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor Jesús estaba allí cumpliendo la profecía de Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3. Leo para ustedes. Dice Malaquías 3, 1 al 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es tan interesante ver cómo la profecía va calzando y cumpliéndose con la venida del Señor, el anuncio de Juan el Bautista, anticipando la venida del Señor y el Señor Jesús viniendo a purificar y a limpiar a su templo y a los suyos. Entendemos entonces, hermanos, que el templo apunta al lugar de encuentro con Dios. Sí podemos referirnos en un sentido a un templo como las paredes, este edificio, este techo que nos protege aquí de la lluvia. Pero cuando pensamos en el sentido espiritual, ¿dónde es el lugar donde Dios se manifiesta? Donde el Espíritu de Dios mora, donde hallamos el encuentro con Dios. Es en Jesucristo, nuestro mediador. Es en su sacrificio perfecto, en su sangre derramada. Es también en la iglesia de Dios donde Él es predicado, donde el Evangelio es anunciado, donde los pecadores vienen y hallan la salvación.
Los judíos estaban siendo en gran manera tropiezo para muchos. Imagínense cuántas personas llegaban de otros lugares, algunos que podían ser hasta prosélitos, considerando el judaísmo y diciendo, ¿no será allí esa religión la manera de acercarse a Dios? Y llegaban a Jerusalén y veían todo ese comercio y todo ese negocio en medio del templo. ¿Qué pensarían? ¿No tiene esto mucha aplicación con lo que vemos hoy en muchas iglesias? Que quizás hay personas que quieren acercarse en alguna medida a la fe y van a una iglesia y ven que lo que hay en esa iglesia es solamente interés en las cosas materiales, pidiendo dinero, sacándole a la gente de sus bienes y hablándole solamente de prosperidad económica. Y la gente allí cargada con sus pecados, queriendo tener ese encuentro con Dios, la paz con Dios, necesita hallar un templo limpio, una iglesia limpia. Por eso es necesario que Dios con su palabra purifique a las iglesias locales, algunas apartándose tanto al punto ya de ni siquiera ser iglesia, sino, como dice Apocalipsis, sinagoga de Satanás. Cuando vienen las personas y están entre nosotros y escuchan la palabra predicada, pueden dar testimonio diciendo, oh, allí hay reverencia, allí la palabra está siendo expuesta, el Espíritu de Dios está obrando en su pueblo, los creyentes son movidos a querer vivir en santidad y los pecadores son contritos, guiados al arrepentimiento. Allí está Jesús, limpiando su templo, quitando la escoria de nuestra vida. Eso sin duda tiene aplicación con nuestra limpieza personal. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precios. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si el templo tiene que ver con el lugar de adoración, si en el creyente Dios hace morar su Santo Espíritu, significa que en el creyente hay un lugar de adoración a Dios, hay un templo de Dios. Pero ese templo también puede ser contaminado. No debemos ignorar, hermanos, que somos templo del Espíritu Santo, que hemos sido comprados por el sacrificio de Cristo, que no nos pertenecemos y que el Señor tiene autoridad, así como Él dice, esta es la casa de mi Padre, y venir y sacar todo lo malo en el templo de piedras, también tiene autoridad para hacerlo en nuestra vida. En el contexto habla de idolatría y de inmoralidad. Si fuésemos visitados por el Señor, si el Señor llegara a inspeccionar nuestras vidas, y de hecho que Él lo hace, ¿cuántas mesas tendría que quitar? ¿Cuántos vendedores debería sacar de nuestro interior? ¿Cuántos ídolos? ¿Cuántos negocios fraudulentos? ¿Cuánta hipocresía? En 2 Corintios 6, 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Lo que estaban haciendo los judíos de alguna manera era llenar de ídolos el templo. Claro, no había ídolos de Baal, de Acera, ni de las naciones vecinas, pero estaban poniendo allí otras cosas que no debían estar. Y no es que esté mal hacer negocios. Podían hacer esos negocios afuera si lo hacían honestamente. El problema estaba en que estaban metiendo eso en la adoración a Dios. No honraban a Dios porque vivían vidas de pecado y encima distorsionaban la adoración, mezclando ese pecado con la liturgia, con lo que debería ser sagrado.
El pasaje de 2 de Corintios nos habla del yugo desigual, un creyente con un incrédulo, que puede ser en las relaciones, ya sea matrimoniales, pero no solamente limitado al matrimonio, un creyente y un incrédulo, puede ser a la amistad, puede ser a los negocios, puede ser a muchas cosas, donde el creyente se ve afectado por alguien que no ama a Dios, que no sigue a Dios, y lo está desviando a esa persona a los ídolos, sea el ídolo del materialismo, sea el ídolo de la inmoralidad, o cualquier otro sea, la mundanalidad. Entonces este pasaje tiene aplicación en nuestra vida personal, nosotros como templo de Dios, tiene aplicación en la iglesia de Dios como un cuerpo que adora a Dios como el lugar donde Dios se manifiesta. También en 1 Corintios le dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí la Biblia lo aplica a la iglesia en el sentido espiritual. Es decir, que aquellos que atentan en contra de la iglesia están atentando en contra de Cristo, porque Él es el templo. Aún afectándose los hermanos mutuamente, aunque no inconscientemente no está yendo la ofensa hacia Cristo, es hacia Cristo, porque cada uno de los hermanos somos miembros de un cuerpo y Él es la cabeza. En el contexto de Corintio, contención, división, enemistades, pleitos, celos, todas esas cosas es atacar o destruir el templo de Dios. Entonces, hermanos, vemos en este pasaje quizás la primera acción del Señor en el relato de San Juan, confrontando a la religiosidad hebrea, confrontando a las personas en su pecaminosidad, queriendo mezclar la liturgia con las cosas mundanas y vanas. Y esto debe ser una exhortación para nosotros, hermanos, a guardar el día del Señor como un día en el cual realmente venimos aquí con propósitos espirituales. No tenemos nuestra mente en cuestiones materiales, terrenales. Queremos en este día que la adoración sea pura, que no sea este lugar un lugar contaminado. Debemos velar aún por nuestras charlas, que puedan ser cuestiones que nos animen a buscar más a Dios, a querer estar en comunión con Él, a considerar las verdades espirituales. Debemos velar por nuestros pensamientos, debemos velar en nuestro corazón. Cuando venimos al templo, cuando venía un hebreo al templo, venía pensando en la necesidad de un sacrificio para ser aceptado por Dios. Ahora nosotros no necesitamos un sacrificio extra. El sacrificio de Cristo es en el cual somos aceptos. Pero puede ser que vengamos desconectados de la necesidad de Cristo y pensar de que podemos venir y presentarnos ante Dios y adorarle porque somos buenos, o porque tuvimos una buena semana, o porque hicimos una buena obra. Y si nos estamos olvidando de la necesidad de un mediador, nuestro templo está sucio, está contaminado. Necesitamos ser purificados. Necesitamos sacar los ídolos de nuestro corazón, todo aquello que nos contamina. También necesitamos velar por la unidad en la iglesia, para que no haya ningún pecado entre los hermanos que esté siendo un ataque al templo del Señor. Se dice que cuando
Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se habla mucho de la lepra, que era una enfermedad. Pero es particular de que esa lepra, algunos teólogos dicen que es bastante diferente a la lepra que hoy en día se conoce, pero también los judíos incluso hablaban de la lepra en las viviendas. Le ponían ese nombre, ¿verdad? Era que las paredes de una vivienda, las piedras, cambiaban de un color, se tiznaban. Entonces eso requería un acto ceremonial. El sacerdote tenía que ir y verificar esa vivienda. Eso lo pueden leer en Levítico creo que es capítulo 13, 14. Y tomaba un tiempo, ¿verdad?, para realizar allí una purificación, una limpieza, y luego se iba, pero al tiempo, a los 7 días, tenía que volver y ver esa casa. Y si esa mancha volvía a brotar en las paredes, entonces el sacerdote la declaraba inmunda y tenía que ser completamente destruida. Bueno, alguna persona dijo, vean lo que el Señor estaba haciendo aquí como un sacerdote, viniendo a esta casa que era el templo de los hebreos y purificándolo y limpiándolo de su inmundicia. Pero luego Él se va para realizar su ministerio y al final de su ministerio vuelve por segunda vez y vuelve a encontrar la misma contaminación y entonces ya la declara inmunda y condenada a la destrucción. ¿Saben qué pasó? Mucho tiempo después que el Señor murió y resucitó y ascendió, vinieron los romanos y destruyeron toda Jerusalén. Y se cumplió la profecía del Señor, que en ese gran templo no quedó piedra sobre piedra. Si el Señor llega a nuestra vida y nos examina y halla en nosotros cosas que son contaminantes, Él nos limpia con su palabra. Él nos llama por su palabra a que vengamos a una comunión con Él, a un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, a humillarnos delante de Él y ver la necesidad que tenemos del sacrificio, a considerar a Cristo como el mediador. Es en Él que tenemos comunión con el Padre, es en Él que hallamos la salvación. Pero seamos conscientes y estemos atentos de esa purificación, de esa limpieza, porque puede ser también que el Señor venga otra vez y ya cuando nos vea, ya la sentencia esté marcada. Que no haya nadie aquí que quiera perseverar en una forma de vida que es desagradable al Señor, sin proceder al arrepentimiento, sin ver a Cristo glorioso, maravilloso como el Salvador. No rechace su obra. Quizás usted todavía no ha experimentado el perdón de sus pecados. ¿Sabe usted, amigo, amiga, que solamente en Jesús puede haber verdadera adoración? Solamente en Jesús hay perdón, solamente en Jesús hay paz con Dios. ¿Quiere usted adorar al verdadero Dios? Necesita a Cristo. Por eso cuando Cristo empieza a marcar todas las cosas que están mal en su interior, ¿cómo actúa usted? ¿Lo cuestiona? ¿Se pregunta con qué autoridad hace esas cosas? ¿Se opone a Él? ¿O más bien reconoce su pecado, se humilla y lo reconoce a Él como el Salvador? Quiera que todos nosotros podamos aprovechar esta enseñanza en lo personal para ser templo limpio delante del Señor, cada uno de nosotros, como iglesia, una iglesia que busca adorar y honrar a Dios, podamos hacerlo en espíritu y en verdad. Vamos a ver.